Lo proponen para la Cámara Federal de Casación Penal. Como vemos, toda esta gente que tenía... Sí, pero además en cargos muy importantes de la justicia, ¿no? Todos amigos o empleados de o profesionales a cargo de... ¿no? Yo te diría, hacete amigo del juez. Sí, sería. por eso te decía que siempre los gobiernos de turno quisieron poner en la justicia, pero nunca nada fue tan explícito como lo que estamos viendo en esta gestión de Kirchner. Reiteramos, con excepciones, ¿no? Pero por supuesto que en la lista hay gente muy valiosa. En estos 315, hay de todo. De estos 5 hay a palazos, Sí, como dicen, en la viña del Señor hay de todo, Marcelo. Bueno, y estamos con Jorge Rizo, presidente del Colegio Público de Abogados Porteño, Mario Cimadevilla, consejero de la magistratura. ¿Qué quieren, cubrir la retirada, Rizo? Porque es bastante desprolijo, ¿no? Creo que en algunos aspectos lo que se trata de hacer es recuperar lo que se perdió el año pasado con la reforma judicial. No lo hicieron por un lado, claro, y por el otro. No pudieron entrar por derecha, quieren entrar por izquierda. Ese me parece que es el destino final. Ustedes nombraban algunos colegas que defendieron casos de funcionarios. Yo creo que no es importante que hayan defendido a tal o a cual. Hay muchos más datos de esta lista de gente que se ha acompañado que son mucho más importantes. Por ejemplo. A ver, Barcesat se la pasó todo el tiempo de la reforma judicial avalando, justificando lo injustificable y avalando la posición del gobierno. Hoy es uno de los que está en la nómina del conjuez. De la Corte. Justamente. Gil Laver acaba de participar en la redacción del Código Civil y del Código Penal. No entro si es bueno o es malo. También está en la nómina. Y hay también gente intachable como Tomás Hutchinson, que es parte de las listas, que se utilizan los 7 u 8 nombres buenos para cubrir que todos los demás están vinculados al partido que gobierna. De esos 315, ¿no? Entre conjueces y jueces, bueno, ¿cuántos estima usted, señora de Villa, que son intachables? Muy pocos. Las listas se han hecho, como decía Rizo, se han hecho buscando amigos o empleados de la gente que está en el poder, ¿no? La primera lista de conjueces, os recuerdo, fue para la Cámara de mi provincia, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que tiene injerencia sobre Río Gallegos, sobre Santa Cruz y Chubut, ¿no? Bueno, allí estaba el abogado de Devido como conjuez, funcionarios del gobierno de Santa Cruz, parientes de Devido, o sea, la selección se había hecho en función de las vinculaciones que tenían los conjueces con el poder y no en la capacidad para desempeñar el cargo, ¿no? ¿Y en el Consejo de la Magistratura qué pasa con todas estas nominaciones o postulaciones? Yo creo que no tenemos que limitarnos en el tema de la justicia únicamente a la lista de los conjueces. Sí. Es más grave el problema. Bueno, por eso hablamos que había conjueces y jueces, hay de todo. Es mucho más grave y mucho más profundo el tema de la justicia. Estamos frente a un partido de gobierno que evidentemente quiere tener jueces que le garanticen impunidad. Y el avance sobre el Poder Judicial ha sido grosero, ¿no? Con esto. Hay otras cosas mucho más groseras que esto. Por ejemplo, la reforma judicial, que se terminó declarando inconstitucional, es un claro avance sobre la independencia del Poder Judicial. Han creado una agrupación para actuar dentro del Poder Judicial, la famosa justicia legítima, que entre otras cosas sostienen que si una ley es aprobada por mayoría en el Congreso no se puede atacar su constitucionalidad. Es decir, la nominación de Gil Carbó como Procuradora General, es decir, el organismo que tiene por constitución el encargo de demandar la ilegalidad de las leyes o el control de legalidad de los actos. Es decir, este avance del partido de gobierno sobre el Poder Judicial es muy grosero y en muchos frentes. Y cuando hablo del partido de gobierno no lo distingo con los sismos, porque Menem tenía por eso yo dije que todos los gobiernos jueces de la servilleta. No hay duda, siempre el gobierno quiere tener la justicia para ahora, sí. Pero Rizo, digamos, si el gobierno logra esto que parecería que las mayorías le dan, ¿no? No, alguna travesura le vamos a hacer. Nosotros en el Colegio Público estamos mandando en los próximos días estamos mandando nuestra propia lista de subrogantes. Vamos a competir porque la ley nos habilita a nosotros también. Entonces le vamos a mandar una lista de subrogantes del Colegio Público de Abogados. Pero digamos, si el gobierno logra colocar todos estos, digamos, impresentables, ¿después cómo se los saca de la justicia? Bueno, si son jueces subrogantes, en cuanto al Consejo empiece a trabajar como tiene que trabajar, porque acá la crisis es del Consejo de la Magistratura. Es así. La de Villa lo sabe. Estamos ya al punto de decir, el Consejo debe seguir o no debe seguir, porque está parado. No hay nombramientos. 264 cargos vacantes, nada más que esperando que salgan los concursos. Algunos dependen de ellos, otros de Presidencia de la Nación, otros los tiene Zanini. Damos vuelta. Son cargos transitorios
y no en todos los casos van a quedar definitivamente. El que quede definitivamente con poder de jurisdicción no se lo puede sacar más. Ahora, Cimadevilla, ¿por qué sigue trabado el Consejo de la Magistratura? A ver, hay una mayoría como cuerpo colegiado hay una mayoría que domina el oficialismo. Y no pueden avanzar porque para las decisiones más importantes, como es aprobar las ternas, necesitan de los 2 tercios. Y los 2 tercios se pueden únicamente conformar si quienes somos de la oposición acompañamos la propuesta de las ternas. En algún momento el gobierno intentó cambiar esto, ¿no? Por eso, en la ley esta que se declaró inconstitucional. Es decir, pero el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, yo no me voy a hacer cargo de la parálisis del Consejo. No, por supuesto, acá... No voy a hacer cargo de la parálisis del Consejo porque esta es la responsabilidad, es del oficialismo. Y el Consejo como organismo no es malo. Lo que pasa es que el oficialismo malversa el funcionamiento de cualquier organismo. El Consejo nació para limitar la discrecionalidad del poder político en la designación de los jueces. Por lo menos ahora hay un sistema de selección, hay una terna que se eleva al Ejecutivo. Limita la discrecionalidad política. Pero esta limitación a la discrecionalidad política el kirchnerismo no la acepta. Claro, Pretende... pero está el tema de la terna. ¿Usted entra a sexto como Carzanero o quieren poner segundo o primero? ¿Cómo es el tema? Porque se está discutiendo para la Cámara Federal. Carzanero entró sexto en el concurso. Así es. Se lo está intentando poner entre los 3 primeros, entonces Pero lo ese mismo. concurso no lo aprobamos nosotros. No importa, entiendo Ahora, bien lo que pero quiero ¿qué decir. busca Pero el quiero gobierno? aclarar, yo no estuve de acuerdo. Pero Ese es el famoso concurso 140. Pero digo... De Fargosi. Fargosi votó a favor. Esto, digamos, es bastante burdo, está así de a decenas con jueces. ¿Qué es lo que busca el gobierno políticamente? En algunos casos los está permeando por una trayectoria de haberlos bancado hasta las últimas consecuencias. En otros casos deberá pretender alguna suerte de que le cuiden la espalda. Y en muchos otros no van a participar en nada que tenga que ver con causas políticas. Son jueces comunes de todos los días. También hay que pagar favores a un montón de gente. Lo que a mí el primero de los casos que ustedes daban, yo no la conozco a la colega, pero me asusta, 32 Antonella años. Carla Gessi. Me asusta, 32 años ya para la Cámara de Apelaciones. Es muy joven. ¿Qué puede tener de abogada? 8 años, 9 como máximo. No podemos esperar mucho cuando 2 representantes del gobierno, como Guado de Pedro y Julián Álvarez, que tienen muy poco conocimiento de lo que es el derecho, están en el Consejo. ¿Qué podemos esperar para el resto? Bueno, es una señal del gobierno también, haber puesto a Guado de Pedro, haberlo puesto a Julián Álvarez. Yo creo que se Fuente. buscan, si queremos entender el por qué hacen todo esto, por qué la lista de los conjueces, por qué avanzan sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, por qué bancan una agrupación como Justicia Legítima, por qué lo de Gil Carbó, y las explicaciones hay que buscarlas en cómo el partido de gobierno concibe el poder. Pero hay que tener mucho cuidado. A ver. Se partieron las 2 listas, le estaba diciendo yo a Marcelo antes de entrar, Bueno, esta es la interna de los jueces. que Vamos a la compiten concepción. en las elecciones de jueces. Por eso, vamos a la Y concepción en de esto poder tiene que ver tiene el justicia gobierno, legítima. ¿no? Ahora se los cuento. Es decir, por un lado deben buscar impunidad. Sí. Y de hecho, que los favores los devuelven es el caso típico, eso es Ollarvide. Ollarvide, por un lado, garantiza impunidad al poder político y el poder político le garantiza inmunidad a Ollarvide. Esto está claro. Y por otro lado, este es un partido, el que está en el gobierno, que no cree que la Constitución y la ley están para limitar al poder. Muy por el contrario, ellos creen que con la ley y la Constitución, desde el poder se puede hacer cualquier cosa. ¿Y para esto qué necesita? Y de jueces complacientes. ¿Usted quería agregar algo más? Se viene la elección de jueces para el Consejo de la Magistratura, 2 listas siempre, la Bordó, Cabral, Recondo, Caminos, y la otra es la lista celeste, más cercana, dicen todos, o más afín al gobierno, algunos y otros no. La Bordó ya se partió, Gregorio Corach, hermano de Carlos, se separó porque dice que habría una suerte de acercamiento muy profundo con el gobierno de la Bordó, que es la más conservadora, la que generalmente suele ser más antica. Del lado de los celestes, la candidata, se habla que sería Gabriela Vázquez, que es Justicia Legítima, por lo que se produciría una fractura irreparable porque los que no son K se irían de la lista celeste. Justicia Legítima no se presentaría, iría con esta lista celeste porque la candidata es afín. Cimadevilla, sí. Una sola cosa, Sí. para comprender esto, mire, Kirchner tenía una definición, decía que había que hacer política, porque son muchos de los temas que ustedes trataron aquí recién. Había que hacer una buena caja, esto está ligado a la corrupción, recién se habló de un tema. Había que manejar los jueces, es el tema que estamos hablando, y había que manejar los medios, que es el tema que hubo con la ley de medios, ¿no? De esta manera ellos conciben la manera de hacer política. Cimadevilla, Rossi, Rizzo, gracias por haber estado esta noche A con ustedes. nosotros. Bien. Hacemos una brevísima pausa. Ya está Julio Cobos. Vamos a hablar con él precisamente del tema de los jueces. Vamos a hablar con él del tema de la inseguridad. Vamos a hablar con él del tema
de Macri. En instantes, Julio Cobos en A Dos Voces. Además, Marcelo, la encuesta de esta noche en A Dos Voces, ¿no? ¿Qué le preocupa más a la gente? ¿La inseguridad o la inflación? Ahí está, pueden votar, acercar su opinión al programa. Ahí está, hashtag inseguridad, mandanos tu tweet, nos interesa muchísimo tu opinión. Hacemos una pausa, es muy corta, no te vayas. Julio Cobos.